El día de ayer aprendimos un poco acerca de cómo Jesús nos ayuda a mantener el plan original de Dios para el matrimonio, y hoy vamos a hablar sobre Jesús y los niños, que es un tema muy importante hasta nuestros días y siempre ha sido un tema muy importante para Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Padre bueno que estás en las alturas de los cielos, queremos hoy aprender esta lección que nos ayuda a pensar en la nueva generación y en la responsabilidad que tenemos con ellos. Danos de tu Espíritu para comprender la lección que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar justamente de un tema, pastor, que a mí siempre me ha parecido curioso, porque en la antigüedad, y en la lección se destaca ese tema, aunque los niños pudieran ser deseados, no eran tan bien tratados como uno esperaría que sea un niño, y no era fácil ser niño en ese tiempo. No solamente hablando de los cuidados médicos, que si no se tenía suficiente atención médica, pues no se podía sobrevivir, sino además sobre la posición que ellos tenían. Como dije, aunque eran deseados, tampoco es que tuvieran una gran posición en el hogar. Y teniendo esto en mente, pastor, cuando vamos a la Biblia y vemos cómo Jesús interactúa con los niños, y vamos a ir a este texto en Marcos 10, ¿qué lecciones necesitamos destacar nosotros? Pero quizá primero, ¿qué lecciones tenían que aprender sus discípulos ahí en ese momento respecto al trato con los más pequeños? Ahora sí, literalmente los más pequeños, los niños. Dice en el verso 13 hasta el verso 16 de la siguiente manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta es una reprensión bastante fuerte para los discípulos en cuanto al trato de los niños. ¿Y por qué es importante destacar esta reprensión que hace con los discípulos? Bueno, nuevamente creo que aquí tenemos la respuesta de Jesús, que tiene que ver con el corazón. Es increíble cómo a veces nosotros, cuando tenemos ideas muy fijas, cómo nos cuesta aprender. Ya habíamos visto en Marcos otra ocasión donde Jesús se había indignado antes de hacer un milagro, cuando vio la incredulidad de ellos. Creo que era el hombre de la mano seca. Sí. Ahora vemos, pero eso era una indignación contra los líderes religiosos. Ahora vemos una indignación contra los discípulos. Son las dos ocasiones que Marcos menciona que Jesús se indignó. Y se indignó significa que para Jesús los niños eran muy importantes. Lo que estaba sucediendo en esa escena era muy importante, pero los discípulos estaban tratando de resguardar a Jesús, de protegerlo. Pero Jesús se indignó porque ya les había dado tantas lecciones acerca de esto. En el capítulo 9 estudiamos recientemente, él había puesto un niño en medio de ellos y lo había usado para comparar a la actitud que uno debe tener si quiere entrar en el reino de Dios y para el liderazgo, para los que somos líderes. Y había resucitado a la hija de Jairo, había sanado a la hija de la mujer sirofenicia. Entonces ahora los discípulos, estando con la actitud, no, los niños no pueden acercarse ahí a Jesús, realmente eso le indigna, y yo creo que otra vez en su mente: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Sí. A veces nosotros podemos ver a los discípulos, pero sabe que 2000 años casi después no hemos cambiado. Que cuando tenemos ideas fijas, predeterminadas, prejuicios, preconceptos, ¿cómo nos cuesta, aunque se nos presente otra evidencia? Cuando cambiaron ellos fue cuando vino el Espíritu Santo, y Él les volvió a recordar esta verdad. Creo que es nuestra misma necesidad que tenemos ahora, porque ya el asunto no es si la iglesia sabe o no sabe, hermano Gerson, sino es cómo podemos de verdad cambiar, vivir, cambiar de cómo somos a ser mejores personas. Pero entonces entremos en el tema. Jesús permitió que los padres trajeran a sus niños.
Esto no era algo nuevo en el sentido que ya se practicaba en el judaísmo. A veces los padres llevaban a sus niños a la sinagoga para que el líder ahí les diera una bendición. En el libro de Génesis, bueno, en el Antiguo Testamento encontramos bendición de los padres a los hijos, Jacob a sus hijos, etcétera. Antes del día de la expiación también se dice que se practicaba dar una bendición a los hijos por parte de los líderes, pero ahora los padres vieron en Jesús alguien que podía bendecir en una manera especial a sus hijos. Y entonces Jesús dijo esas palabras que han sido revolucionarias a través del tiempo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Qué maravilloso. Jesús elevó, dignificó a los niños. Usted lo mencionaba que al principio, en la época de Jesús, los padres sí, está bien, queremos tener a nuestros hijos, pero sé que si habían niños enfermos, niños que tal vez tenían algún padecimiento, se conoció de padres que dejaban a sus hijos ahí en la intemperie y sufrir y decir, bueno, se murió, ¿verdad? Pero era realmente era una desconsideración hacia la vida de los pequeños. Eran ciudadanos de segunda clase, si lo podemos llamar de esa manera, y a veces con los mismos derechos que un esclavo. Fue Jesús que vino y revolucionó todo este mundo de cómo deberían ser vistos los niños. Y Él dice, déjenlos que vengan a mí. En otras palabras, ellos me quieren a mí, ellos quieren venir a mí. La iglesia hoy debe ser una motivación para que los niños se acerquen a Jesús, no un atraso. No, hay personas que a veces están contra los niños y los jóvenes, y eso no es correcto, porque Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Mire, si hay algo que representa, recuerda que ellos habían estado peleando quién era el mayor. De hecho, en el versículo 15, Jesús les dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De hecho, los niños nos muestran, si Jesús dice que ellos tienen que venir a mí, de ellos es el reino de los cielos, los niños no estaban pensando en ese momento, ay, ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación? Tengo que hacer obras. No, simplemente ellos se acercaban a Jesús y son una buena muestra de lo que es la salvación por la gracia a través de Jesucristo. No tenemos que hacer nada. Mañana vamos a estudiar, al contrario, justo después de este relato viene la historia de un hombre que creyó que había hecho de todo para salvarse y estaba perdido. Y estos niños que no habían hecho nada, solo se habían acercado a Jesús, ellos tenían la salvación. Creo que esta es una lección que a veces pasamos por alto, escondida, que se encuentra en este pasaje. Y ahora, pastor, hay una cita acá en nuestra lección que creo vale la pena leerla, porque nos habla directamente a quienes, como los discípulos, tenemos una posición de liderazgo, y esto puede ser desde los padres, porque a veces cuando hablamos de liderazgo no nos estamos hablando solamente de la institución de la iglesia. Padres, maestros, líderes en la iglesia, alguien que ya ejerce una influencia por ser un adulto sobre un niño. Y escuche lo siguiente, en el Ministerio de Curación nos dice lo siguiente Elena de White: guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. Solo esa línea ya es fuerte, pastor. No mantengáis a los niños alejados de Él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería un lugar placentero si estuvierais en Él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que nuestro carácter, pastor, revele realmente el amor de Jesús por las nuevas generaciones? Bueno, creo que es una declaración bien fuerte, y decía esta declaración que los niños no piensen, no, yo no quiero ir al cielo porque allí va a estar fulano de tal,
sería algo triste. Ya Jesús lo había dicho, el que a uno de los más pequeños le sirve de tropiezo, de estorbo, mejor que agarre una piedra de molino y se lo lance al mar. Lo comentamos la semana pasada. Pero ahora bien, hermano Gerson, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Definitivamente debemos tener la gracia de Cristo en el corazón. Amén. El hecho de que los niños se acercaran a Jesús significa que el rostro de Jesús, sus modales, sus palabras, todo era un imán para ellos, era un atractivo para ellos. Y así tiene que ser la religión de Cristo, no algo que ahuyente. De hecho, se ha dicho que los niños son los mejores psicólogos y ellos son psicólogos por naturaleza, Sí. porque ellos evitan, un niño pequeño evita de cierta manera personas que ellos saben, ellos perciben que algo no está bien con esa persona y se acercan a personas que ellos creen que pueden hacerles el bien. De allí, de honrar la confianza de un niño, Sí. pero sobre todo de tener un ambiente en el hogar y en la iglesia que haga que los niños vean a Jesús como lo que es el tierno y el amante Salvador. Amén. A veces nosotros ponemos tantas reglas, tantas cosas, y claro que tienen que haber reglas y Claro, hay principios. como sean necesarios, tiene que haber principios, pero a veces tal vez el problema es que nos enfocamos más en lo negativo, Sí. solo el no, 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 y entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué hago? Por ejemplo, el sábado, no hay que hacer esto, no hay que hacer, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces nos enfocamos. ¿Sabes que cuando Dios dio la orden en el Edén a nuestros primeros padres, el primero fue positivo cuando les dijo que no tenían que comer del árbol del bien y del mal, y le dijo, de todos los árboles podrás comer, pero de este no. No comenzó diciendo, mira, de este no. Él dijo, mira, hay tanto para ver y solamente este no. Ojalá aún aquellas cosas que son restricciones, que son correctas, son principios, Claro. nosotros las expresemos, pero que hayan tantas cosas buenas por hacer, que esas que son restricciones, pues tienen que estar ahí, pero que no absorban la atención, el tiempo y el espacio. Pues nos puede pasar como los judíos, estábamos viendo, no hay que hacer esto en sábado, no hay que hacer, ni hay que saludar a nadie, ni hay que hacer nada, porque todo es pecado. Creo que nosotros pintamos un mal cuadro de cómo debe ser la vida cristiana, y Jesús se pone muy molesto Sí. si nosotros distorsionamos quién es Él, ahuyentamos a las personas de Él. Nuevamente, que Dios nos ayude, porque Jesús quiere eso. Tomándolo en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Jesús es el amante Salvador. Todo esfuerzo que hagan los padres, que haga la iglesia, ese ministerio infantil, hermano, apóyenlo, porque todo esfuerzo que hacemos para que los niños vengan a Jesús, que tienen un corazón natural para Jesús, todo niño, si no es que alguien lo está mal aconsejando, naturalmente tiene un corazón para Jesús. Y seamos facilitadores. Amén. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Seamos facilitadores para que nuestros niños y todos los niños puedan ser de Jesús. Y quiero, pastor, que ores por nosotros para que el Espíritu Santo haga esa transformación en nuestra vida, para que justamente seamos esos facilitadores para los niños, para quienes nos rodean, para que la gente pueda mirar al Señor Jesús a través de nosotros y pueda ver no a alguien que no podrían, con el cual no podrían vivir en el cielo, sino realmente a alguien con quien desearían estar por la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque nos invitas a examinar nuestros corazones. Cuánto tenemos que aprender de ti. Gracias, Señor, porque también has puesto a los más pequeños, a los más débiles, a los menos afortunados, para probar nuestra fe, nuestro corazón, cuánto podemos tener amor y compasión por ellos. Señor, ayúdanos para que, especialmente como individuos, como familias y como iglesias, podamos ser facilitadores para que los niños conozcan más de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.